En la mañana me desperté y me asomé a la ventana y había ya una pequeña cola ahí. Estaban en fila las hermanas esperando, hasta había niños, y me sorprendí. Dije: Señor, mira con qué hambre viene tu pueblo a buscar tu rostro. Era las 7 de la mañana y yo todavía con frío, asomándome ahí, todo acurrucado de frío a la ventana. Pero ahí había ya guerreras, hasta niños, esperando que terminaran de limpiar para que ingresen y le adoren a Dios. Y le decía: Señor, regresé a mi camita ahí, estaba ahí tratando de abrigarme y le hablaba a papá, le decía: Señor, con cuántas necesidades vienen y tienen ese hambre, y yo de aquí me cuesta bajar por miedo al frío. Y me quedé dormido, hermanos. Me quedé dormida, estuve hablando, adorando ahí, me quedé dormida. Y en el sueño, estoy en la sierra, pero es como si fuera el monte, esa plataforma del ayuno, esa multitud que había gente ayunando en ese lugar. Y yo y mi esposo estamos casi al último en la subidita, sentados como en una piedra, pero había ya el espacio se había llenado, ya no había espacio. Pero cuando yo me di cuenta y volteo atrás, había casi 4 a 5 filas de varones vestidos así como para la construcción. Tenían unas chaquetas anaranjadas y tenían unos pantalones plomos, bien uniformados. Todos estaban en fila, nadie estaba ni torcido, ni haciendo hora, nada, sino todos estaban así bien alineados. Y entonces, cuando yo volteo y veo eso y le digo a mi esposo, yo le digo: mira esta gente, pero han llegado tarde. Ahora esperarán otro turno para que puedan ingresar y orar. Pero son trabajadores. Supuestamente esos trabajadores habían ido a trabajar, pero como era día de ayuno, el jefe les había autorizado que ese día debían ayunar, y era por eso que toda esa gente estaba ahí. Y entonces me acerco a mi esposo y le digo: John, a su oído le susurro y le digo: imagínate si no le hubiéramos hecho caso a la voz de Dios, no le hubiéramos obedecido, todo esto, lo que estamos viendo, toda esta multitud, no veríamos. Le habla al oído. Y entonces mi esposo me sonríe, y de pronto me doy cuenta que hay una mujer entre esos varones que estaba en la fila, que era como que de la cintura, hermanos, era como que se hubiera roto, pero la cabeza lo tenía, la cara para atrás. No sé si me explico. Su cara estaba así para atrás, pero de la cintura para arriba, como que lo hubieran girado. Y esa mujer estaba así como arrodillada, pero su cara atrás. Y yo me quedé pensando, dije: ¿qué estoy viendo? ¿Es mal o bien? Es una mujer que está arrodillada, pero de la cintura para arriba, volteada. ¿Qué es esto? Yo pensé que estuve viendo mal, pero no. Y me quedé sorprendida, y en ese momento levanté mi mano y dije: en el nombre de Jesús, ese espíritu que lo ha torcido, sal fuera. Y esa mujer empezó a retorcerse, retorcerse.
pero se reía y se retorcía. Y mi esposo seguía sentado, porque él estaba ahí orando con esa multitud que estaban adelante arrodillados. Yo me levanté y empecé a acercarme a esa mujer. Le empecé a hablar y le dije: ¿tú crees que Dios te puede sanar? Le digo. Tan solamente dime, ¿tú crees? Cuando yo me asomé, así retirándome del lado de mi esposo, yo me doy cuenta que no estaba con una falda, sino yo estaba con un buzo, esos buzos chicles que lo llamamos, de lana. Y entonces, cuando yo trato de caminar y le empiezo a hablar a esa mujer: ¿tú crees? ¿Tienes fe? Y esa mujer me mira y me dice: sí, yo también creo. Entonces, si tú y yo creemos en un Dios que te puede liberar y sanar, vas a recibir. Pero me di cuenta eso, hermano, que no tenía mi falda, y entonces dije: pero ¿cómo estaba yo sentada así? ¿Cómo es que no me di cuenta que no tenía una falda? Y eso fue el sueño. Y eso fue mi sueño. Y entonces cuando me desperté, dije: Señor, ¿qué es esto? Me soñé que me falta la falda. Qué terrible, qué vergonzoso. Estuve pensando en mi cama: ¿qué es esto, Señor? Hazme entender. Pero en ese momento, hermano, yo puedo entender algo. El Señor me dice: la falda nos cubre la vergüenza, amén. Y yo no tenía la falda. Bajé, estuve orando ahí. Dije: Señor, en la lectura de la palabra, háblame. Usted cuando viene a la casa de Dios, usted tiene que estar, hermano, en cada momento decirle al Señor: háblame. Porque yo quería entender lo que ya a mi manera había entendido, pero yo quiero que Dios me confirme, aún por la palabra, por la lectura bíblica, hasta por la profecía, hasta por un testimonio. Dios te va a ir confirmando. Por eso cuán importante es estar en todo tiempo conectado con el reino. Estuve orando y la hermana empezó a leer Primera de Pedro, ¿verdad? Y justo hablaba de las esposas. Me cayó como palo, hermano. Menos mal mi esposo no estaba. Y dije: Señor, sí, ahí está, Señor. Porque yo le estaba diciendo: háblame, Señor. Esa falda, ¿qué significa, Señor? Hazme entender, ¿qué es lo que me falta? Háblame. Las esposas, las esposas, ahí estaba yo. Señor, háblame. De honrar, del respeto hablaba, ¿verdad? Muchas veces yo le he dicho a mi esposo: te voy a honrar, pero mis actitudes, a veces las palabras ásperas y duras, no le honro. Por eso hay esa desnudez. Se da cuenta que aunque yo digo a aquella mujer que está enferma: te vas a sanar en el nombre de Jesús, ten fe, pero ella no puede ser libre porque nos falta, hermano, esa vestidura de santidad. No es tener un título de pastor, no es tener un doctorado, una profesión, hermano, que puede liberar a las vidas cautivas, a las vidas que están atormentadas.
¿Cuánto tiene que ver nuestra vestimenta? No solo físico, sino espiritual. Y en ese momento yo me acordaba y decía, Señor, hace muchos años también, yo hice una promesa de honrarte con mi manera de vestir y te fallé, Señor. En ese tiempo tal vez no lo entendí, pero ahora lo entiendo con claridad. Y el Espíritu Santo me traía a la memoria y me decía, ese día que dijiste, qué vergüenza que voy a llegar con falda larga a mi pueblo, ese día me sacaste. Y entonces dice, Señor, es verdad. Ese día te saqué, mi Jesús. Y le decía, Señor, pero ¿por qué me cuesta amar como tú amas, perdonar como tú perdonas? Es que si no amas a tu esposo, le falta respeto, no le honras. A mí es lo que me falta, es el respeto. Es a mí a quien no me honras. Si no amas a tu prójimo, es a mí a quien no me amas. Tú piensas y dices, yo a mi esposo no lo amo, pero a Cristo lo amo. Mentirosa eres. Yo a mi vecino no lo puedo amar porque me hace la vida imposible, pero Cristo, Señor, yo te amo. Mentirosos somos. Si no amamos a lo que no vemos, a lo que vemos, perdón, ¿cómo podemos decir que amamos a Cristo, hermano? Si todavía te cuesta perdonar a ese exmarido que tienes, no le digas al Señor te amo, hermano. No te mientas. Saquemos esa fachada, esa máscara que decir Cristo yo te amo cuando no queremos perdonar, hermano. Cuando no nos queremos sujetar a la palabra que nos enseña del perdón, del amor. Esto yo te estoy hablando lo que Dios me habla a mi corazón. Para mí, no importa, critícame, hermano, que esa pastora con razón está enferma. Sin algo te puede servir. Yo prefiero pasar vergüenza aquí, hermano. Lo que Dios me dice, yo te comparto para que usted también pueda corregirse. ¿Para qué voy a esperar que alguien pase adelante y tenga que decirme tú eres tal, tal, tal? No espere eso. Eso el Señor decía, hermano. Me dijo eso. A mí me dijo. Yo lo recibo. Dios me habla porque yo lo recibo lo que Él me dice. Y luego me dice, no calles, comparte, habla, di, porque hay corazones así. Te amo, Señor, pero luego, hermano, sales al primero que te ofende, también usted le ofende y decimos que amamos a Cristo. El amor de Dios es sufrido, es benigno, todo lo soporta, dice. Eso no es para los enamorados, por si acaso. Muchos cuando están enamorados dicen, cuando la chica no le hace caso, la palabra dice que el amor es sufrido, benigno, todo lo soporta. Sopórtame si no te gusta mi carácter. No se refiere a eso, hermano. Tomamos la palabra como nos conviene, a nuestra manera, a nuestra conveniencia, lo acomodamos. Es tiempo de cambiar, iglesia.
Perdóneme si soy dura en mis palabras, pero si te comparto es porque te amo. Para mí no ha sido fácil pasar todos estos procesos con mi esposo, con mi hija, no poderlos corresponder como madre y esposa. Aún delante de ustedes tal vez no poderme desenvolver como una persona con todas las fuerzas, trabajar, tal vez saludarles. Si no les saludo a alguien, no es porque, hermano, nos creemos ya los famosos, no. Me duele no poderle dar un abrazo, porque soy de las personas que siempre me ha gustado saludar, abrazar, bendecir. En parte también, para hacerle directo a todos los varones, los esposos, las esposas, no matemos el ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, virtudes, dones, talentos, ministerios. Yo lo maté por su carácter de mi esposa, le dije, ¿no? Porque yo sé que, yo veo así, si yo me meto al cuarto y oro, salgo con una mente renovada, no a renegar, no a irarme. Y por un defecto de ella, porque no salió de su cuarto de oración y de algo renegó, tal vez algún movimiento, por acá Débora no comió o no avanza a hacer la tarea. Entonces yo le dije, que así Dios te habla. Entonces, o sea, ¿no? Y lo hice mal, ¿no? Lo hice mal. Tenemos que tener en cuenta que el hombre no es perfecto, pero estamos cada día puliendo este corazón, llegando a la perfección. Y sin darme cuenta, así lo había matado, o sea, el ministerio de mi esposa, o sea, lo que Dios había puesto en ella. Y yo le pido perdón una vez más a mi esposa, amén, que me perdone, no sé si me perdona, amén. Públicamente, nunca se atreva, o sea, de decirlo, eso que los dos están en la iglesia, no se atreva a decirle a su esposa que así cantas, que así predicas, que así estás en el diaconado, así eres ujier, así eres lo que eres. Mira, así toca la batería, así tocas la guitarra, así estás en las cámaras, así estás en el sonido. ¿Quién no tiene defectos? Padres, madres, en vez de alentar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, usted trata, mira, el diablo le usa, y a mí me usó el diablo para matar el ministerio de mi esposa. Entonces, sin darme cuenta, solté una palabra que no debía de ser prudente. Por eso han sacado, ¿no?, el pastor más imprudente del mundo. Entonces, pero bueno, sino que a veces se nos va y soltamos una palabra sin pensarlo, hermano, que lo afectaría, ¿no?, su corazón, hasta su intimidad con Dios. Entonces ella dijo, entonces si mi esposo dice que, bueno, no sé si Dios me usa, entonces ella se encerró y dijo, no, entonces, bueno, yo creo sirvo solo como esposa nomás, o mamá de Débora. Y una vez más le digo que no, mi esposa me perdona. Y bueno, y de ahí continúa ella. Aleluya. A veces hay heridas que uno no te das cuenta y todavía estaban ahí, amén. Una noche, no sé, me dio ganas de poner en mi celular unos salmos
que lo leían y lo repetían ahí, echada para toser, lo puse. Pero mi esposo vino después de darse su duchazo ahí, viene y no sé por qué razón él cogió el celular y lo cambió y lo puso en una melodía así de violín. Solamente era la melodía y era una adoración muy hermosa. Yo estuve escuchando. Yo primero quise decirle, pero ¿por qué me lo has cambiado? Pero me quedé callada y al escuchar el sonido del violín, mi corazón empezó a quebrarse, hermano. Y empecé a sentirme como que yo estaba en mi cuarto muchos años, como a una paloma si le hubieran cortado la ala y no podía volar. Así empecé a sentirme con ese sonido de ese violín, que eso es mi anhelo hace tiempo, le dije a mi esposo, pero eso quedó en nada. Pero yo empecé a llorar, no por el violín, sino por el sonido, la melodía, la adoración, como que algo tocó en lo profundo de mi corazón. Y empecé a llorar y mi esposo se acercó y me dijo, ¿te gusta el violín? Te voy a comprar. Yo seguía llorando. Cuando él me dijo, te voy a comprar, era como que me empecé a sentirme como que, o sea, sí, mi esposo, para mi esposo sí, es como que, no sé, es algo inexplicable, hermano. Seguía llorando, empecé a llorar como una niña, como si te hubieran dado a corriazo. Lloraba, mi corazón quebrantada. Y yo decía, sí, Señor, muchos años me he sentido como una paloma enjaulada que le hubieran cortado las alas. Pero hoy soy libre, Señor. Me puedo ir al monte y decir, aleluya. Y en ese momento, Señor, ¿pero por qué me he sentido tantos años como una paloma sin alas para volar? Y el Señor y el Espíritu Santo que me hace entender las críticas, hija, lo que contra ti lanzaban, eso empezaron a afectarte poco a poco. Claro, en un comienzo el Señor empezó a usar mi vida, me revelaba cosas profundas, secretas. Era hermoso, hermano. Pero de ahí no solo eran los miembros, a veces hasta los pastores agarraban el micrófono y decían, por la hermana no ha sido Dios quien ha hablado, sino el diablo. Yo podía soportar, tolerar todo eso. Seguía en la casa de Dios y decía, Señor, yo sé que tú me hablas, yo vengo a adorarte a ti. Y así pasaron los años y seguían las piedras, a veces de los pastores, los comentarios de los hermanos, porque solamente decían lo que le convenía, aceptaban que era de Dios, pero cuando no les convenía, ahí decían, no, la hermana ha hablado en su carne, o el diablo le habrá usado. Si a la pastora Dios le dijo que es la voluntad de Dios, y entonces ¿por qué están así en el mundo? El diablo a veces va a usar a alguien de tu contorno para atormentarte con eso. Y no faltó por ahí. Yo decía, todo está bien, ok, que hablen, que digan, con tal que mi esposo nunca dice eso. Pero un día, hermano, mi esposo agarró y dijo, no sé si creerte, Emma, porque por tu carácter, no sé si el Dios hablará por ti. Ahí mató, hermano. Ahí como que para mí me quedé, dije, si mi esposo no cree que Dios puede usarme, entonces no tiene sentido. Me encerré, yo dije, Señor, bueno, si otro no cree, mi esposo no cree, pero yo sí creo que tú me hablas.
Y el Señor así ha ido usando mi vida. Me hablaba, a veces no bajaba el ayuno, pero el Señor me daba preciso para algún hermano. Y le comentaba a mi esposo, y a veces él me miraba, no me decía nada, pero por ahí me enteraba, a veces esto ha pasado, pero yo ya sabía. Y el Señor siempre así, en su misericordia, me ha dado esa fuerza para seguir adelante. Si alguien mató de esa manera, hermano, ese don, ese ministerio que Dios te dio, perdónalos y siga adelante, pero siempre buscando la santidad. Y esa noche le hablé a mi esposo llorando, le dije, yo pude tal vez todo esto callar porque no estaba herida, todo eso, pero nos reconciliamos, lloramos, y yo creo que, hermano, todo tiene un propósito. Por eso les digo, hermanos, perdónenme si en algo les ofendo con mis palabras, si las palabras que suelto están duro. Gracias, hermano. Perdóname, pero medítalo, hermano. No lo hago, no lo decimos para destruirte, sino porque te amamos y queremos que crezcas. Porque a veces es necesario que nos hagan ver, hermano, no todos entendemos con palabras suaves. Algunos somos para una y entendemos y nos corregimos, pero otros no. A algunos Dios tiene que hablarle públicamente. A algunos en privado nos dice y nos arrepentimos, amén. Pero si no te gusta que el Señor te hable en privado, a veces públicamente tiene que sacar tu pecado. No esperar eso, hermano. Usted pase y saque su pecado. Dile, esto es mi pecado, esto es lo que no me deja avanzar, soy esto, ayúdenme. Amén. Muchas gracias, que el Señor lo bendiga, hermano.